Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a dar el inicio a la cuarta semana del curso de psicofarmacología con el tema fármacos ansiolíticos correspondiendo al ciclo lectivo 2021. Sin más preámbulo, iniciamos. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda y conozca que los fármacos ansiolíticos, denominados coloquialmente tranquilizantes menores, son principios activos que son prescritos primariamente para evitar en algunos pacientes las crisis convulsivas y en otros con el objeto de mitigar la sintomatología que producen los trastornos de ansiedad y de angustia. Y en algunos otros casos, pues son recetados para evitar la sintomatología que provocan los trastornos del ánimo. Los ansiolíticos son aquellos fármacos que se utilizan para tratar la sintomatología que provoca la ansiedad, como los sentimientos de temor, terror, incomodidad y sobre todo en aspectos musculares como es la tirantez. Es decir, que los procesos de estrés provocan espasmos musculares que se pueden presentar debido a una reacción a este tipo de patologías. La mayoría de los ansiolíticos bloquean la acción de ciertas sustancias de tipo químico del sistema nervioso central. También se les puede denominar medicamento ansiolítico o bien medicamento contra la ansiedad. Un ansiolítico o tranquilizante menor es un fármaco de tipo psicotrópico, pues ejerce una acción depresora en el sistema nervioso central y está destinado a disminuir o a eliminar los síntomas de los trastornos de ansiedad, esperando que la reacción o efecto secundario no produzca sedación o inducción al sueño. ¿Qué efecto producen los ansiolíticos en el cerebro? Al inhibir la ansiedad, se contraponen a los fármacos ansiogénicos, cuya función definida es generar ansiedad. Los tranquilizantes incluyen las benzodiazepinas, por ejemplo, los que ustedes podrán conocer de alguna forma, el Valium, el clonazepam, el tetrazepam, los relajantes musculares y todos los medicamentos ansiolíticos. Estos fármacos pueden hacer más lenta la actividad cerebral, por lo que son de mucha utilidad para el tratamiento de los episodios de la ansiedad, los ataques de pánico, las reacciones de estrés, que pueden variar de leve, agudo y crónico, así como los trastornos que se produce del sueño, que van desde el insomnio hasta los episodios de sueño entrecortado. ¿Cuáles son los principales tipos de ansiolíticos? Entre estos podemos mencionar, como les indiqué en los párrafos anteriores, las benzodiazepinas, que pueden o forman, para hacerlo
para expresarlo de una forma correcta, la familia más común y los más usados en la actualidad. Existen los barbitúricos, la buspirona, el alprazolam, el diazepam, el bromazepam y el clorazepato. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es un grupo de fármacos que enlentecen las funciones nerviosas, por lo que van a producir una relajación y una sensación de calma. Son bases orgánicas débiles, liposolubles y se absorben de una forma muy rápida por la vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Estas potencian el efecto del ácido gamma aminobutírico, conocido por sus siglas GABA, sobre las neuronas del sistema nervioso central por la unión con los receptores de las benzodiazepinas. Estos receptores se localizan cerca de los receptores de la gamma aminobutírica en los canales del cloro, dentro de la membrana neuronal celular, y esta combinación gamma aminobutírica ligada al receptor de cloro mantiene un canal abierto, produciendo la hiperpolarización del cloro en la membrana, quedando de esa forma la neurona resistente a la excitación. Este es el mecanismo de acción farmacológico de las benzodiazepinas. Sin embargo, también tienen propiedades, las cuales vamos a mencionar algunas a continuación, entre ellos que es sedativa, que es hipnótica, que es miorrelajante. Esto significa que produce una relajación muscular, es anticonvulsivante, son utilizados como premedicación anestésica para las intervenciones quirúrgicas. ¿Cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas? Generalmente todas aquellas situaciones en las cuales exista crisis. Podemos mencionar la fobia social, la crisis de pánico, las crisis que produce el insomnio, y ayuda a muchas otras patologías en general. Sus efectos adversos más conocidos. En primer término, la sedación. Existe también un deterioro cognitivo de la memoria, la depresión, y como principal efecto adverso podemos nosotros considerar el deterioro cognitivo. Para continuar con las benzodiazepinas, vamos a estimar cuál es su efecto farmacológico. Los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas son muy semejantes entre ellas. Pudiésemos mencionar una diferencia, la cual va a depender del volumen de distribución y de la vida media de la sal que estén consumiendo. Su absorción. La absorción puede ser a través de la vía oral y del tracto digestivo, intramuscular, endovenosa, intranasal o bien por la vía rectal. Específicamente, el diazepam se absorbe de una manera errática intramuscularmente, dando lugares a niveles inestables debido
a que puede suceder una cristalización. Esto se denomina cristalización no solamente con este tipo de fármacos, sino que todos aquellos fármacos que se vuelven cristales dentro del músculo y no se absorben de manera adecuada. Esto, si la cristalización es muy severa, puede provocar un absceso. Coloquialmente, la gente le dice que es una hipodermia o una inyección mal colocada. Lo que sucede es que la ponen de una manera muy lenta y entonces el fármaco no está bien diluido y por eso se cristaliza en el músculo haciendo un absceso que posteriormente hay que drenarlo y tratarlo con antibioterapia. La forma sublingual, rectal y nasal de la administración de las benzodiazepinas va a permitir una absorción más rápida. En cuanto al midazolam y al lorazepam, poseen una mejor absorción de forma intramuscular. Por su parte, el midazolam y el lorazepam van a lograr una concentración máxima de más o menos de 30 a 90 minutos. Si el midazolam se administra por vía nasal, su absorción es al cabo como máximo de 10 minutos. El diazepam y el lorazepam se absorben bien por la vía gástrica, es decir, por el tubo digestivo, y alcanzan concentraciones máximas en el plasma en 1 a 2 horas. Su distribución. Todas las benzodiazepinas circulan en sangre. Estas se unen a las proteínas plasmáticas, especialmente a la albúmina, que es una fracción libre que es la encargada de su acción farmacológica. A mayor liposolubilidad, eso quiere decir que se pueden disolver en la grasa, más fácilmente van a atravesar la barrera hematoencefálica. Su metabolismo. En cuanto al metabolismo, podemos establecer que su biotransformación es por la vía hepática. Además, la oxidación y conjugación. La oxidación y conjugación menos sensible a estos factores se produce con la edad avanzada, con enfermedades intercurrentes o bien con la administración de otros fármacos que pueden crear la imposibilidad de que se absorba. Las benzodiazepinas son sensibles a las influencias externas. Por ejemplo, en el caso específico del midazolam, el diazepam, van a sufrir un proceso oxidativo que constituye una reducción en el hígado y el acaloramiento del diazepam aumenta con la edad y de esta manera también disminuye con los efectos del tabaquismo. El midazolam se oxida de una manera más rápida. Debido a esto, posee un aclaramiento mayor. Cuando ustedes estén dentro de su anamnesis y alguien les manifieste que pues es un fumador crónico, entonces hay que establecer cuál de las benzodiazepinas, que no sea el midazolam, le puede hacer un efecto terapéutico mejor y esperando los resultados que ustedes tienen previstos. Ya que, como quedó establecido, el midazolam afecta, como les manifestaba, la absorción derivado de que la nicotina lo inhibe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto al fármaco de elección. ¿Cuál es la
farmacocinética de las benzodiazepinas. En la edad avanzada, los efectos farmacológicos son más duraderos. Esto porque el metabolismo es más lento. También hay que considerar las enfermedades hepáticas porque el metabolismo está disminuido. Y en las enfermedades renales también influye, derivado que hay una acumulación del metabolismo. Esto, como ya es de su conocimiento, impide, cuando hay problemas renales, que la depuración del organismo sea constante. ¿Cómo se elimina las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se eliminan por vía renal, es decir, a través de la orina. ¿Cuáles son los receptores? El receptor de las benzodiazepinas se encuentra en el bulbo olfatorio, en la corteza cerebral, en el cerebelo, en el hipocampo, en la sustancia negra y en la médula espinal. ¿Cuáles son las interacciones de las benzodiazepinas? Pueden interactuar con el etanol, el cual puede intensificar su absorción sistémica en el tracto gastrointestinal, ya que inhibe el metabolismo del fármaco. Su mayor toxicidad: si simultánea o concomitantemente administramos benzodiazepinas con anticonceptivos orales, con amitriptilina, con fluoxetina, con isoniazida, con omeprazol, con el ácido valproico, va a existir una reducción. De igual forma, disminuye su efecto con la administración de la rifampicina, de la teofilina. Les voy a explicar rápidamente, que no es sujeto del curso, pero para que ustedes tengan una amplitud en cuanto a su conocimiento, por qué incrementa la toxicidad. La amitriptilina y la fluoxetina ya conocemos, porque ya lo vimos en clases anteriores, que son medicamentos para la depresión, son antidepresivos. La isoniazida es un medicamento de primera línea para el manejo de la tuberculosis pulmonar. El omeprazol es un inhibidor de bomba que se utiliza para los problemas de tipo gástrico. El ácido valproico se utiliza en los pacientes que manejan síndrome convulsivo. La rifampicina también es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Y la teofilina es un broncodilatador que se utiliza en los problemas asmatiformes y con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es el corolario de esta situación, compañeros? Cuando ustedes efectúen su anamnesis, se van a dar cuenta si el paciente, dentro de sus antecedentes médicos, consume alguno de estos medicamentos. Por lo tanto, deben de tener un especial cuidado si a esos pacientes se les está administrando cualquiera de los fármacos que les mencioné antes. Por ejemplo, la interacción de las benzodiazepinas con la bupicaína incrementa sus concentraciones a nivel plasmático. Pero por un efecto contrario, el alfentanilo y el fentanilo van a disminuir el aclaramiento del midazolam específicamente. El flumazenilo es el primer antagonista competitivo de las benzodiazepinas, pues este fármaco ocupa el receptor cuando el antagonista se disocia de este, y su semivida es demasiado corta, por lo que se produce esa acción farmacológica.
¿Cuáles son las propiedades entonces de las benzodiazepinas? Es soluble en el agua, tiene un inicio rápido, su duración es corta en cuanto a su acción, su vida y su componente plasmático son superiores, las benzodiazepinas, al midazolam. Las acciones de las benzodiazepinas. Su acción ultracorta. Bueno, las benzodiazepinas poseen 4 acciones principales: ultracorta, corta, intermedia y una acción prolongada. Cuando hablamos de la acción ultracorta, nos referimos que su principal indicación es en el insomnio, pues promueve una rápida conciliación del sueño, ya que posee efectos hipnóticos y establece una semivida relativamente breve en el organismo, no provocando la somnolencia residual al día siguiente. Tiene una vida media inferior a las 5 horas. Los ejemplos para este tipo de trastornos en cuanto a su acción ultracorta es el tirazolam y el midazolam. Su acción corta. Esta ejerce su acción al unirse al receptor específico para las benzodiazepinas existentes ya en el sistema nervioso central y que forman parte de los receptores gamma aminobutíricos. Al igual que los derivados opioides, las benzo son derivados opioides porque provienen del opio, no en su concentración máxima farmacológica, sino son un derivado. Como, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan eh, para el dolor. Las benzodiazepinas sufren un metabolismo hepático y existe su eliminación es por vía renal a través de la orina. Los medicamentos se metabolizan, o este tipo de medicamentos cuando es de acción corta se metabolizan por 2 vías. La primera es la oxidación microsomal y la otra es una glucocoronoconjugación. La oxidación microsomal puede ser influenciada por factores exógenos como fármacos que se administren concomitantemente, enfermedades preexistentes, la edad, ya que va a producir metabolitos activos que se inactivan en este proceso. Cuando quiero hacer un pequeño retroceso, cuando les dije yo que los derivados opioides, y no les puse un ejemplo, el ejemplo más clásico es la meperidina. Este fármaco se utiliza para mitigar el dolor. Continuando con la otra forma de oxidación, o sea, la glucoronoconjugación, ya una vez glucoronizados los metabolitos, estos son eliminados por la vía renal, ya que son bastante lipofílicas. Esto es, se distribuyen ampliamente por los tejidos y atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y la placenta en las compañeras que están en estado de gestación. En cuanto al lorazepam, es el menos lipofílico de todas las benzodiazepinas. Esto también lo deben de tener ustedes en consideración en el momento de elegir
a través de los psiquiatras cuáles son los mejores fármacos, pero como ustedes son los que van a continuar con el manejo y evolución de los pacientes, deben de tener estos conceptos muy claramente establecidos. Volviendo a repetirles, entonces, el lorazepam es el menos lipofílico de todas las benzodiazepinas y se une de una forma muy importante a las proteínas que forman, de tal forma que las alteraciones en las cifras de la albúmina van a modificar la cantidad del fármaco libre y por lo tanto de la actividad clínica que uno espera con este tipo de medicamentos. ¿Cuáles van a ser los efectos? Sobre todo en el sistema nervioso central van a producir una depresión del mismo, disminución del consumo metabólico de oxígeno cerebral, produciendo un descenso adaptativo del flujo sanguíneo cerebral y una disminución, evidentemente, de la presión intracraneal, y estos efectos con dosis dependientes hasta un cierto nivel en los que van a producir una saturación en los receptores. Su efecto cardiovascular: proporcionan un alto grado de estabilidad cardiovascular, aunque en determinadas ocasiones pueden producir una disminución significativa de la presión arterial que se hace más marcada en las situaciones de estrés arterial. Esto cuando ya hay medicamentos para la hipertensión y pueden producirse episodios de hipovolemia ortostática, por lo cual, vuelvo a insistir, deben de tener ustedes una anamnesis clara y un diagnóstico de lo que ustedes esperan de su paciente con la adopción de este tipo de fármacos. Por ejemplo, el midazolam no reduce la resistencia vascular sistémica, pero disminuye el gasto cardíaco sin afectar su contractibilidad. Es decir, la contractibilidad es el número de veces o la cantidad de veces que el corazón late, sístole, diástole. En esto no afecta en ningún momento. Su vida media de eliminación sanguínea, más o menos en la acción corta, es entre 2 a 5 horas. Es un buen inductor del sueño. Dentro de los fármacos de acción corta podemos mencionar la Prolam, el Loxazepam, el Temazepam y el Triazolam. El efecto en la acción corta de las benzodiazepinas la podemos establecer dentro de 4 a 6 horas. Entre estos podemos citar las benzodiazepinas de acción corta, el clonazepam, el temazepam y el oxazepam. Las benzodiazepinas de acción intermedia, su eliminación va de 4 a 16 horas, y los que podríamos considerar nosotros de acción intermedia de las benzodiazepinas, los ejemplos son el clonazepam y el flunitrazepam. Y por último, la acción de las benzodiazepinas en la acción prolongada, su efecto farmacológico es que ejerce una acción al unirse al receptor específico para las benzodiazepinas existentes en el sistema nervioso central y que van a pasar a formar parte de los gamma aminobutíricos. De esa cuenta, su vida media de eliminación va a ser entre 5 a 31 horas. Entre estos podemos mencionar el clordiazepóxido, el clovazepam, el clorazepato, el diazepam y el clonazepam. El efecto por más de 12 horas, si nosotros deseamos un efecto terapéutico de las benzodiazepinas por más de 12 horas, entonces debemos de establecer que estos pueden ser o el diazepam
o el bromazepam o bien el flurazepam. Las azapironas. Este tipo de medicamentos están establecidos sobre todo en los trastornos del pánico, ya que es común en la población en general y lo podemos asociar muy frecuentemente con diversos trastornos psiquiátricos. Las azapironas son una clase de fármacos que ocasionalmente se van a utilizar en este tipo de trastornos. Poseen una ventaja farmacológica muy importante, que es que producen una somnolencia menor. El deterioro psicomotor es igual, no es tan severo, y además van a potencializarse, ojo con esto, si el paciente consume alcohol y tiene una fuerte posibilidad de volverse adictivas si su uso se convierte en un abuso farmacológico. Sin embargo, no se utilizan ampliamente para otro tipo de trastornos, pues las azapironas son muy efectivas y aceptables, como ya se indicó, sobre todo para los trastornos de pánico. ¿Cuáles son? Ah, este es uno de los psicofármacos más utilizados, sobre todo para la depresión y los trastornos de ansiedad. Se ha demostrado en los últimos años que el uso de las azapironas en el tratamiento de la ansiedad generalizada con fármacos coadyuvantes para trastornos patológicos como la depresión y la fobia social. De esa cuenta, entonces, las azapironas poseen propiedades, ya que se consideran una clase de medicamentos utilizados eficientemente para como antipsicóticos y como ansiolíticos. Su acción eh, tiene un inicio rápido y su vida media es muy corta, que va aproximadamente de 1 a 3 horas. Sus efectos adversos. De nuevo, por favor, pónganle atención a estos porque todos los medicamentos químicos tienen efectos adversos. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso específico y en todos los casos en los cuales se utilizan los fármacos, independientemente si son psicotrópicos o de otro origen, es minimizar estos efectos adversos para que el paciente pueda tener una calidad de vida efectiva. Entonces, regresando a las azapironas, sus efectos adversos son cefalea, mareo, náusea. ¿Qué medicamentos producen estos efectos adversos? La buspirona, su nombre comercial es Ansias, 10 miligramos, la gespirona, la zapirona y la tandospirona. Todas esas forman parte de la familia de las azapironas. Los antidepresivos con efectos ansiolíticos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúan favoreciendo la transmisión a través de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Cuáles son sus indicaciones? Estos fármacos son útiles para los trastornos psiquiátricos
tales como el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del pánico, el trastorno disfórico premenstrual, trastornos de la alimentación y el trastorno disfórmico corporal. Sus efectos adversos. En primer término tenemos que situar la xerostomía, que es tal vez no el más severo, pero sí el que más queja produce en los pacientes, pues la xerostomía no es más que la resequedad de la boca. La disuria, que es la dificultad para la micción, o sea, para orinar, y también produce una disminución de la agudeza habitual, hay letargo o bien insomnio. La dosis. La duración del tratamiento va a depender del número de episodios depresivos, ansiosos anteriores, de la frecuencia de estos y sobre todo, muy importante, de la edad del paciente. No es igual tratar a un adulto mayor que a una persona de los 30 a los 45 años. En cuanto a la dosis, les voy a citar algunos ejemplos de medicamentos genéricos que tienen ese efecto farmacológico, como la venlafaxina, que es un antidepresivo que pertenece al grupo de medicamentos denominado inhibidores de la recaptación de la serotonina y norepinefrina. Pero también es un grupo de medicamentos que se utiliza para tratar otro tipo de patologías, tales como los trastornos de la ansiedad, y se ha demostrado su eficacia de liberación inmediata para los tratamientos de antiansiolíticos severos y obteniendo muy buenos resultados. El único cuidado que debe de tener es que cuando se suspende el tratamiento es muy frecuente que vuelvan a reaparecer síntomas que estaban previos a la administración de los mismos, que se conocen como síntomas de retirada. Particularmente si este medicamento se quita de una manera brusca, se debe de retirar paulatinamente. Es decir, vamos a consumir en el momento de retirarlo un día por medio, luego 2 días por medio, luego 2 veces por semana, una vez por semana, una a la semana y lo retiramos. Esto es la forma más segura de la interrupción de este medicamento, de este tipo de fármacos, ya que el síndrome de discontinuación también se conoce como síndrome de abstinencia y puede ocurrir después de la reducción de la dosis, como les indicaba, o bien de la interrupción del medicamento. Esta es la indicación principal para que el medicamento se retire de manera paulatina. El citalopram. Este medicamento se usa para tratar la depresión y pertenece a la clase de antidepresivos cuyas acciones se utiliza para el tratamiento selectivo de la ansiedad. Actualmente se ha incrementado la cantidad, al utilizar el medicamento, se incrementa la cantidad de serotonina a nivel cerebral que va a ayudar de manera sustantiva a mantener un equilibrio mental, pues el citalopram tarda aproximadamente entre 3 a 4 semanas en impregnarse en el organismo y empezar una acción terapéutica efectiva. De esta cuenta, el paciente va a iniciar con los efectos beneficiosos, sobre todo en su estado de ánimo, por lo que es necesario mantener los tratamientos de psicoterapia para
que cuando llegue a la vida máxima de efectividad el medicamento, se pueda hacer compatible con la psicoterapia que vosotras están proporcionándole al paciente. Cuando ya está impregnado, el medicamento generalmente empieza a tener su efecto terapéutico 4 horas después de su ingesta por la vía oral. La interrupción del tratamiento va a producir ansiedad o depresión, y este medicamento, igual que el anterior que les mencioné, su reminiscencia debe hacerse de manera paulatina y de ninguna manera brusca. La paroxetina. Este medicamento es un inhibidor selectivo de los receptores de serotonina y está indicado en diversos tipos de depresión que se pueden acompañar de ansiedad, así como está indicado también para los ataques de pánico con o sin agorafobia y de los trastornos obsesivo-compulsivos. Se presentan en tabletas o suspensión de liberación prolongada que se utilizan más para los trastornos obsesivos o bien de pánico, y en aquellos ataques repentinos o inesperados del miedo, de la preocupación acerca de estos trastornos de ansiedad social, de miedo y el temor a interactuar o desempeñarse frente a los demás. Y para terminar con este tipo de medicamentos antidepresivos con efectos ansiolíticos, tenemos la duloxetina. Por lo general se toma para tratar los trastornos de ansiedad generalizada, dolor causado por la neuropatía diabética, que es el dolor de miembros inferiores que causa la diabetes, o la fibromialgia, que es un trastorno de la colágena, y se toma una vez al día con o sin la comida. ¿Cuáles son los grupos que conforman los ansiolíticos? Están los barbitúricos y las benzodiazepinas. En la actualidad, los barbitúricos están prácticamente descartados como agentes ansiolíticos, pues causan de muchos efectos adversos, por lo cual este medicamento pues se usa muy poco o realmente ya no se utiliza. Tienen un margen muy estrecho de seguridad. Los ejemplos de los barbitúricos son el amnobarbital, el pentobarbital, el fenobarbital y el tiopental. Son fármacos que causan relajación y somnolencia, y una sobredosis con barbitúricos ocurre cuando alguien toma una mayor dosis recomendada y puede causar la muerte. La sobredosis con barbitúricos es el envenenamiento debido a dosis excesivas, que van a incluir sintomatología como dificultad para pensar, falta de coordinación, disminución del nivel de conciencia, disminución del esfuerzo para respirar. Y la diferencia de las barbitúricos y los benzodiazepinas es que a bajas dosis prolongan el tiempo de apertura del canal de cloro y la acción de los gamma aminobutíricos, mientras que a dosis altas abren directamente este canal. En cuanto a las benzodiazepinas, como ya se les indicó, estas se catalogan de acción prolongada, de acción intermedia, de acción corta, y las benzodiazepinas como las apironas y las imidazopironas pueden o son antagonistas de la 5-HT1A de la lesoptirona. El metabolismo, ya les indiqué que se metabolizan vía hepática y se eliminan vía renal. De esa cuenta, estimados compañeros, hemos llegado al final del tema del día de hoy, esperando que haya sido de su complacencia académica, y les reitero, si tienen alguna consulta o algo,
que quisieran ampliar, no duden en escribirme a mi correo. Agradeciendo su atención y esperamos, Dios mediante, vernos en la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.